Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a empezar otra vez la serie. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Hemos llegado al fin de este estudio del libro de Génesis. Digo este estudio porque obviamente en lo que se predica constantemente en esta iglesia, siempre estaremos regresando de una u otra manera al libro. Lo hemos visto, por ejemplo, en la epístola a los Romanos, como constantemente, ¿verdad?, los apóstoles en el Nuevo Testamento hacen referencia al libro de Génesis. Lo vimos también en Primera de Pedro y en Segunda de Pedro también. Y obviamente si Dios le concede a esta iglesia existir por 45 años más, quizás tendremos que volver a regresar a este libro y profundizar aún más en él. Pero ahora, después de un poco más de 4 años de estudio, 1265 páginas de notas mías, finalizamos este estudio en el libro de Génesis. Y lo que deseo hacer en este último sermón es resumir el libro de Génesis, pero enfocándonos en los temas teológicos más importantes y sobre todo para que podamos apreciar la historia del Evangelio, sobre todo en la narrativa del libro, viendo una perspectiva teológica bíblica. Y esto, espero en el Señor, nos va a ayudar a aprender a nosotros, después de estudiar un libro de la Biblia, cómo es que nosotros debemos entender ese libro a la luz de todo el resto de la narrativa en el canon. Recordemos que todos los libros de la Biblia están conectados, todos son parte de una sola historia. Los libros de la Biblia no están desconectados el uno del otro, no, todos forman parte de una sola historia, la historia de Dios. Y todos entonces juegan un papel específico en la narrativa de esa historia. Bueno, el papel de Génesis en la narrativa bíblica, como hemos visto a lo largo de estos años, es sumamente importante, por no decir fundamental. Si no entendemos el libro de Génesis, todo el resto de la historia no tiene sentido. Y más específicamente, si no entendemos los 3 primeros capítulos de Génesis, no podemos entender nada de la narrativa bíblica. Pues como explicamos, Génesis es el libro de los orígenes. El origen del universo, el origen del matrimonio, el origen del trabajo, el origen de la semana, el origen del pecado, el origen del evangelio, el origen de la fe, el origen del juicio de Dios. Escuchábamos hoy en la mañana. Entonces, si no tenemos claro el mensaje del libro de Génesis, el resto de las escrituras no tendrán sentido para nosotros. Además, mi intención es resumir el libro con 2 guías, ¿verdad? Primero, voy a resumir el libro no excluyéndolo del resto del canon bíblico, ¿verdad? Nosotros tenemos una brújula para entender el libro de Génesis, y es el resto de la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero la otra guía también es la confesión de la iglesia a lo largo de los siglos. ¿Qué es lo que hemos creído nosotros, los cristianos, a lo largo de los siglos? Por eso es importante también la guía confesional. Entonces, habiendo hecho estas aclaraciones, vayamos entonces al capítulo 1 y recordemos lo que el libro de Génesis nos cuenta. Como vimos, la estructura del libro de Génesis es variada. Podemos entenderla, por ejemplo, viendo los primeros 3 capítulos como los fundamentos del libro de Génesis, o los fundamentos de la Biblia. Podemos dividirlo, por ejemplo, en los primeros 11 capítulos, la historia primigenia, y después los capítulos 12 al 50, que es la historia patriarcal. O podemos también
entender el libro de Génesis basado en aquella estructura de los 10 toledots o las 10 genealogías que tenemos a lo largo del libro. Pero el libro de Génesis inicia, como vimos, con la declaración más importante de la Biblia. En el principio creó Dios. Esa es la declaración más importante de todas las Escrituras. Y digo que esta es la declaración más importante porque sin esa declaración no habría una historia que contar. La Biblia es una realidad porque Dios decidió crear. Y esa es la declaración con la que inicia el libro de Génesis. Si Dios no hubiera decidido crear, no tendríamos nada. No habría una historia que contar. No habría una historia de Dios que memorizar. Ahora, lo que debemos entender es que no fue que un día Dios se sintió solo. Ni que, o que algo, por ejemplo, lo presionó a actuar y a crear. Como lo enseña el resto del Antiguo Testamento, como lo enseña el Nuevo Testamento, Dios es inmutable, es decir, Él no puede cambiar. Y esto es importante porque la implicación de la inmutabilidad de Dios es que no hay nada entonces que pueda presionar externamente a Dios para moverlo a hacer algo. Como decían los filósofos griegos de la antigüedad, Dios es el movedor inamovible. Él es el que mueve, no es el que es movido por algo. ¿Por qué? Porque solo Él es Dios. Como lo expresa nuestra confesión de fe, la subsistencia de Dios está en Él mismo y es de Él mismo. Dios es independiente, no depende de nadie. Y entonces, por eso es que esa declaración inicial de la Biblia es tan sorprendente. Hermanos, cuando leemos que Dios en el principio creó, debe sorprendernos. Porque este Dios inmutable, independiente, decidió crear. ¿Y qué fue lo que decidió crear? Bueno, como sabemos, Él decidió crear absolutamente todo. Todo lo que existe. Dios es infinito en su ser. Antes que Dios no había nada. Dios ha existido desde la eternidad. Pero un día Dios decidió crear todo lo demás. Entonces, esa es la primera distinción que nos enseña el libro de Génesis. Está el Creador y está todo lo demás. Está el Creador y todo lo demás es criatura. Nosotros somos esa segunda categoría, junto con todo lo demás en el universo, criaturas. Solo Dios es Dios. Solo Dios existía en la eternidad, pero un día este Dios decidió crear todo. Entonces es el primer fundamento del libro de Génesis. Hay un creador y todo lo demás. Hay un creador y el resto son criaturas, incluyéndonos a nosotros. El segundo fundamento del libro de Génesis es que este Dios que decidió crear es un Dios trino. De nuevo, ¿dónde vemos esto en Génesis? Bueno, nosotros de nuevo no leemos el Antiguo Testamento con ojos como si fuéramos judíos, que no tenemos el Nuevo Testamento, porque no tenemos otra revelación de Dios aparte del Antiguo Testamento. Nosotros entendemos el libro de Génesis como entendemos el resto del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que Dios es trino. En el bautismo de Jesús, Dios el Padre habló, Dios el Hijo estaba siendo bautizado y el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo descendió sobre Dios el Hijo para estar sobre Él. Y este Dios que creó es el Dios trino. No fue una persona de la Trinidad, es toda la Trinidad la que creó. Dice, en el principio creó Dios. Después en el mismo versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después dice, y dijo Dios, sea la luz.
La palabra de Dios creó la luz. Para Juan el apóstol nos dice a nosotros que el logos o la palabra de Dios es el Hijo. El logos. Colosenses nos dice, por ejemplo, que todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio del Hijo. Entonces, en los primeros 3 versículos de Génesis capítulo 1, vemos al Dios verdadero, al Dios trino, creándolo todo. Por eso de nuevo es que pensar que Dios se vio presionado para crear porque se sentía solo, ¿verdad? Es una tontería. Y muchos de nosotros hemos escuchado a cristianos decir esa tontería. Que Dios se sentía solo y entonces tuvo que crear para habitar con alguien. Dios es perfecto. A Él no le falta nada. Él no necesitaba crear. Él vivía en una perfecta armonía desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin necesitar absolutamente nada. Dios no nos necesita. Dios no necesita crear el universo. Él no necesita nada. Él vivía en una perfecta armonía en la Trinidad. El tercer fundamento que vemos en Génesis es lo que Dios creó. De nuevo, Él lo creó todo, la tierra, la luz, el cielo. Vemos en Génesis capítulo 1 cómo crea los mares, cómo saca de debajo del agua la tierra. En el tercer día. Esa numerología tercero siempre es importante en el Antiguo Testamento. Nos apuntan a algo. Algo más salió del tercer día de debajo de la tierra. Jesucristo resucitado. Vemos como Dios en esa tierra que saca del agua pone árboles, hace crecer la hierba, crea el sol, la luna, las estrellas, los animales del mar, las bestias terrestres y por último al hombre. Y si vemos, todo es ordenado. Dios no pudo haber creado primero al hombre. Se ahoga en el agua. No, todo tuvo un orden bien pensado en la sabiduría de Dios. Primero sacó la tierra, luego hizo plantas que iban a ser necesarias para alimento. Luego puso las estrellas para servir en la creación. Luego creó los peces del agua. Luego los animales terrestres y por último al hombre, cuando ya todo estaba creado. En un orden específico, porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y todo eso, dice la Biblia, lo hizo en un espacio de 6 días literales. Y de nuevo recuerden, no fue que Dios se tardó 6 días en crearlo todo. No, Dios se tomó 6 días para crearlo todo. Dios pudo haberlo creado todo en 1 milisegundo, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñando a nosotros, sus criaturas, algo. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hará, sirve para que nosotros aprendamos de Él. Y fue por eso que lo creó así. Fue por eso que Él se tomó 6 días para crearlo todo. Había un orden en la creación. El cuarto fundamento en el libro de Génesis es la creación del hombre. Y recuerden, el hombre fue creado muy distinto al resto de los animales. Nosotros no somos un mero animal, como los incrédulos quieren hacer pensar. El hombre, declara Génesis, fue creado a la imagen de Dios. Hombre y mujer, ambos a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, el hombre, a diferencia del resto de los animales, porta la imagen de su creador. Y como vimos, eso significaba que el hombre había sido creado para gobernar y para vivir en santidad y justicia. Eso es lo que significa que el hombre fue creado a la imagen de Dios.
Pues el hombre es muy diferente al resto de los animales. Nosotros valemos más que una vaca o que una oveja. No quiere decir, ¿verdad?, que podamos nosotros dañar la naturaleza. Porque de nuevo, la naturaleza le pertenece a Dios, no a nosotros. Él es su creador, Él es el dueño. Nuestro deber es cuidar lo que Dios nos ha dado y señorear. El quinto fundamento en el libro de Génesis es la cronología que Dios le dio al hombre para vivir. Es decir, la cronología con la que Dios creó el universo le iba a servir al hombre como un patrón divino para su vida. Después de que Dios creó, ¿qué hizo? Reposó. Eso no significa, como vimos, que Dios se haya cansado, ¿verdad? Dios no se cansa, Él es todopoderoso. Abraham le dijo, ¿hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Lo que ese reposo de Dios nos daba a entender, dijimos, es que luego de terminada la creación, lo que Dios hizo fue sentarse a gobernar en su trono todo lo que había creado, en su providencia. 6 días trabajó y un día reposó. Y en la primera creación, entonces, Dios reposó el último día de la semana, el 7º día, en la primera creación. Ese patrón fue el que Dios entonces le dio a la humanidad, no a Israel, a la humanidad. Adán debía cumplir ese patrón de vida, imitando a su creador. Adán debía trabajar 6 días y el último día de la semana debía reposar. Ya veremos lo que eso significaba. Pero ese patrón de vida Dios se lo dio a la humanidad, no a Israel. Y es por eso, mis hermanos, que hoy en día todos los incrédulos que no guardan, no santifican un día a la semana para adorar a su creador, es un mandamiento más que quebrantan. Porque este mandamiento se lo dio Dios a toda la humanidad. Y es un mandamiento que está escrito en el corazón de todos los hombres. Por eso fue que cuando Dios rescató a Israel, ¿verdad?, y los saca de Egipto en Éxodo capítulo 20, ¿cuál es el patrón que les da? ¿Cuál es la razón por la cual ellos debían guardar el día de reposo? Lo que Dios hizo en la primera creación. 6 días creó, un día reposó. Y ese era el patrón de vida. Más adelante en Deuteronomio capítulo 5, Dios le va a decir, le va a dar otra razón a Israel ahora para guardar el día de reposo, su redención de Egipto. Pero Israel debía y la humanidad debía trabajar 6 días y un día entero debía reposar. No un tiempo de un día entero. Entonces el hecho de que la humanidad no santifique un día de reposo lo hace culpable delante de Dios. Esto no es un mandamiento ceremonial. De nuevo, es un mandamiento que está escrito en los corazones de todos los hombres. Es la ley moral de Dios. Le pertenece a toda la humanidad. Es parte de los 10 mandamientos. Y todos estamos ordenados a guardar un día de reposo. El sexto fundamento en el libro de Génesis es la razón por la cual Dios decidió crear al hombre. Eso es sumamente importante. ¿Para qué crear al hombre? Bueno, la razón por la cual Dios creó al hombre es para que el hombre pudiera vivir con su creador para siempre. Ese fue el propósito de Dios al crear al hombre. Para que el hombre, como el portador de la imagen divina, pudiera vivir con Dios para siempre. Para que el hombre pudiera relacionarse eternamente con su Dios. Fue por eso que Dios creó el jardín del Edén. Si nosotros recordamos, los que recuerdan lo que hablamos cuando estudiamos el jardín del Edén, la creación estaba dispuesta de una manera tripartita, ¿verdad? Estaba el mundo, estaba el Edén, y dentro de Edén estaba el jardín del Edén, ¿verdad?
El jardín del Edén era el templo de Dios. Era donde Dios había puesto a Adán a labrar y a guardarlo. Y recordemos que esas palabras lo que significaba era que Adán estaba siendo puesto en el jardín del Edén como el sacerdote de Dios para servir en el templo de Dios. Esos mismos términos, labrar y guardar, fueron los términos que se usaron en el Antiguo Testamento, Moisés mismo, para hablar del trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo. Entonces Adán fue puesto como el sacerdote de Dios en el jardín del Edén para labrar, para servir ahí como el sacerdote de Dios. Entonces el jardín del Edén era el templo de Dios. Nosotros sabemos que cuando Dios le dio a Moisés el tabernáculo, ¿verdad? Lo que le mostró fueron cosas que el modelo eran el tabernáculo celestial, dice Hebreos capítulo 8. Entonces, el tabernáculo de Israel estaba siendo modelado con el tabernáculo celestial. Y cuando leemos cómo estaba dispuesto el tabernáculo, ¿qué vemos dentro del tabernáculo? Vemos madera tallada con árboles, flores. Vemos una lámpara con manzanos, reflejando un árbol dentro del lugar santísimo. Entonces el tabernáculo parecía un jardín. Lo mismo el templo cuando después fue construido. Fue llenado todo de madera. Todo parecía un bosque. ¿Por qué? Porque el tabernáculo y el templo estaban reflejando lo que fue el jardín del Edén al principio. El templo de Dios. Donde Dios se reunía con el hombre, con Adán, para hablar con él, para enseñarle. El plan de Dios fue que el hombre pudiera tener comunión con él por la eternidad. Sin embargo, como dice nuestra confesión, debido a que la distancia entre Dios y los hombres es tan inmensa, Dios no se podía relacionar con el hombre así nomás. Tenía que ser por medio de un pacto. Y fue por eso que después de que Dios crea al hombre y crea el jardín del Edén y pone al hombre ahí, Dios hace un pacto con Adán. Un pacto que conocemos nosotros como el pacto de obras. En donde Dios le dice a Adán que él debe obedecer ese pacto. Ese pacto era que Adán tenía que labrar y guardar el jardín del Edén. La meta que Dios le había dado a Adán era extender el jardín del Edén para que toda la tierra fuera el templo de Dios. Él debía multiplicarse y fructificar para llenar la tierra con adoradores de Dios. Para que cuando la tierra fuera llena de adoradores, también pudiera ser toda el templo de Dios. Y todos los hombres pudieran adorar y estar con Dios por la eternidad. Pero Adán debía cumplir un mandamiento, que era no comer de un árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un árbol que representaba la autonomía humana. Tú puedes depender de mí y venir a mí cada último día de la semana, aprender de mí, dejarte guiar por mí. Yo te ayudaré a llenar la tierra, cumplir tu misión. O puedes tomar de ese fruto y querer hacerlo a tu manera. Pero eso es rebeldía. Y el séptimo día, Adán se encontraría con su Dios después de trabajar 6 días. 6 días trabajaba extendiendo el templo de Dios sobre la tierra, multiplicándose, fructificando. Séptimo día se reuniría con Dios. Los otros 6 días haría lo mismo hasta que llenara la tierra con adoradores y el templo de Dios estuviera sobre toda la tierra. Y entonces podría comer del árbol de la vida y vivir eternamente en esa primera creación por la eternidad con su Dios. Esa era la meta. Para eso el pacto. Para eso el pacto. Pero Génesis 3 nos enseña otro fundamento en el libro de Génesis. Ese primer Adán no lo pudo cumplir. Adán no pudo obedecer ese pacto y más bien lo transgredió. Y comió de ese fruto del árbol prohibido.
Y eso no solo lo trajo a él a la corrupción total, sino que consumió a toda la creación en el pecado. Por eso Romanos 8 nos dice que ahora la creación gime a una, esperando la redención de los hijos de Dios, porque está corrompida toda por el pecado. El mundo que vemos nosotros ahora es consecuencia de lo que sucedió en Génesis capítulo 3. De ahí vino la muerte, el cáncer, la enfermedad, las hambrunas, las tormentas, los tsunamis, las enfermedades mentales que llevan a un joven a no saber quién es él, a rechazar lo que Dios lo hizo a él, un hombre, y pensar que es una mujer, y entonces ir y desquitarse un día matando a 2 niños y hiriendo a 19 niños en los Estados Unidos en una escuela. Esa es la consecuencia de Génesis capítulo 3, el pecado, destrucción. Y por ese pecado vemos en Génesis capítulo 3 el juicio de Dios sobre Adán y Eva. Son expulsados del templo de Dios, donde debían estar con Dios, teniendo comunión, aprendiendo de Él. Expulsados de su presencia porque son pecadores. Ahora, sin embargo, en medio de ese caos que vemos en Génesis capítulo 3, vemos el origen del evangelio. Dios tenía un plan. De nuevo, ese pecado no tomó por sorpresa al Señor. Nosotros sabemos, lo confesamos nosotros. Dios es soberano. Y el pecado, inclusive este pecado de Adán, fue decretado por Dios en la eternidad. Ahora no lo sabemos explicar cómo es que eso funciona, pero sí sabemos esto. Apocalipsis 13:8 nos dice a nosotros que Cristo fue inmolado, sacrificado antes de la fundación del mundo, cuando Adán y Eva no habían pecado. Entonces Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y el plan de Dios era siempre traer a su Hijo Jesucristo para glorificarse Él sobre todas las cosas. Y entonces, en medio de ese caos en Génesis capítulo 3 y en medio de su condena a la serpiente, Dios proclama el evangelio y le promete a la serpiente no solo que siempre iba a haber enemistad entre la simiente de la mujer y su simiente, no solo le promete que la mujer nunca se va a someter a la serpiente, sino que de la mujer va a venir un varón, un Salvador, que salvaría a su pueblo, sufriendo él el castigo. Él sufriría la herida en el talón, pero con esa herida él destruiría a Satanás. Es la promesa del Mesías. Este es el origen del evangelio. Dios, mis hermanos, pondría en marcha otro pacto, el pacto de gracia, por medio del cual Dios solucionaría el problema en el que se había metido el hombre. El problema que ahora había apartado a Dios del hombre. Ahora Dios mismo haría lo que Adán debió haber hecho. Él mismo. Él cumpliría entonces el propósito para la creación. Él haría que él y el hombre pudieran tener comunión por la eternidad. Por eso puso en marcha ese nuevo pacto. El noveno fundamento que se nos enseña en el capítulo en Génesis es la fe. La fe. ¿Qué hizo Adán después de que escuchó ese evangelio que Dios predicó? Creyó. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque le cambió el nombre a su esposa. Y de varona le puso Eva, que significa madre de todos los vivientes, o más literalmente, la madre del que da vida. Adán creyó la promesa. Él creyó que de que la mujer vendría uno
que daría vida a su pueblo. Y Eva también creyó, como sabemos. Cuando nació su hijo, ¿qué hizo Eva? Le puso Caín. ¿Qué significa Caín? He aquí el Señor. Eva creyó que ese primer hijo era el Mesías, era el Salvador. Ahora unos años después se daría cuenta que no era él. Pero Eva también creyó. Y por esa fe vemos el 10º fundamento en el libro de Génesis, la ilustración de la justificación por la fe. Cuando Dios sacrifica al primer animal en la historia del universo, y Él mismo sacrifica ese animal para derramar sangre, para cubrir el pecado de Adán y Eva, y los viste con pieles, y cubre así Dios su pecado. Una ilustración de la justificación por la fe. Luego vemos la realidad del pecado en el relato de Caín y Abel. Vemos a Caín, a la simiente de Satanás, alejarse de Dios. Vemos las consecuencias de una familia que está centrada en sí misma, construyendo ciudades, ¿verdad? ¿Qué hizo Babel? Construyeron un edificio grandísimo para exaltarse ellos mismos. Lo mismo hizo la familia de Caín, construyeron ciudades, no dependiendo del Señor. Pero al mismo tiempo vemos en Génesis a Dios supliéndole a Adán y a Eva otro hijo, a Set. Y vemos cómo la gracia del Señor se empieza a manifestar en los hombres y cómo en los descendientes de Set los hombres empiezan a invocar el nombre de Jehová. Hay creyentes. No solo Adán y Eva creyeron, no solo Abel creyó, Set creyó y sus hijos también. La promesa está viva entre los hombres. Lo vemos en la vida de Noé caminando con Dios, y lo vemos en el otro Lamec, no en el hijo, en el descendiente de Caín, el descendiente de Set, que le pone a su hijo Noé, que significa este nos dará reposo. No era ese Noé tampoco, ese no era el que nos daría reposo. Era otro en el futuro. Pero vemos la fe viva entre los hombres, la fe en el Evangelio. Luego vemos cómo Génesis 6 nos narra el tiempo cuando la humanidad entera se descarría, cómo hasta después la descendencia de Set se desvía y toma a las hijas de Caín. Empiezan a mezclarse con ellas. Y parece que la fe en el mundo desaparece. Dios ve desde los cielos, dice Génesis capítulo 6, y ve a todos los hombres que su corazón está pervertido, que todo el pensamiento de sus corazones es de continuo solamente el mal. Excepto uno, Noé. No porque él fuera una buena persona, por gracia. Dios había preservado la fe en Noé, por gracia. Y Noé le había creído al Señor. Él había creído el Evangelio. Él esperaba al Mesías. Dios entonces trae juicio por medio del diluvio, destruye toda la creación. Esta destrucción se traduce en una nueva creación, ¿verdad? Dios transforma el mundo que había creado inicialmente. Esta es una nueva creación. Noé funcionaría como un segundo Adán. La misma comisión que se le dio al primer Adán, multiplicar y fructificar, es la misma comisión que se le da a Noé después. Él debía multiplicarse, dominar la creación, y para eso fue que Dios hizo un pacto con Noé. El pacto noémico, o como se le conoce también como el pacto de la paciencia de Dios. Dios no volvería a destruir la creación por agua. Dios estaba prometiendo en ese pacto con Noé estabilidad a la creación. Estabilidad. ¿Para qué serviría eso? Bueno, para que la promesa del Evangelio, la simiente prometida, pudiera venir y salvar.
Si Dios hubiera destruido todo, no viene la simiente prometida. Y todo el resto de la humanidad estaría en el infierno. Pero Dios promete en el pacto con Noé estabilidad a la creación. ¿Para qué? Para que la simiente prometida pueda venir, pueda salvar a su pueblo y Dios pueda cumplir su propósito de pasar la eternidad con su pueblo para siempre. Sin embargo, ahora las condiciones para esa gran comisión dada por Dios a Noé eran muy diferentes. Noé no está en la misma condición que Adán. Noé está ahora en un mundo caído. Él es un hombre caído. Y Noé peca contra el Señor y se embriaga. Saliendo del arca, ve el fruto de la vid y se embriaga. Y esto conlleva el pecado de Cam, del cual no voy a hablar ahora, y a la maldición de Noé hacia su futuro nieto, al hijo de Cam, Canaán. Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y vemos en la tabla de las naciones en Génesis capítulo 10 cómo Dios empieza a cumplir esa promesa que Él ha hecho de traer la simiente prometida. El bendito de Jehová es Sem. Dios está cumpliendo su plan, cumpliendo su historia. Él ha preservado la fe. La fe sigue viva en la humanidad. Y el bendito de Jehová era Sem, el hijo de Noé. Estos hijos empiezan a multiplicar. La humanidad se junta, decide construir un sigurat, una pirámide, para llegar hasta el cielo, para adorar a sus dioses. Dios les había dicho: llenen la tierra de mi gloria, hagan de la tierra mi templo para que todos los hombres me adoren a mí. Y los hombres que hicieron se quedaron en un lugar, en Babilonia, en Babel, y construyeron una pirámide para llegar a Dios por sus fuerzas, rebelándose contra Dios. Pero Dios los dispersa por su pecado. Y Dios, en su juicio sobre la humanidad, los dispersa por el mundo. Ahora la humanidad está dividida por el pecado. No son uno más. Están divididos por causa del pecado. Pero Dios sigue ejecutando su plan. De Sem viene un descendiente llamado Taré. Y un día tuvo un hijo llamado Abraham, padre enaltecido. Y Dios un día, cuando Abraham tiene 75 años, se le aparece y le hace una promesa. Yo te voy a dar una tierra y te voy a dar una simiente. Escucha mi voz. Sal de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y vemos que Abraham cree la palabra de Dios y sale con su padre, primero hacia Harán, donde muere Taré, y después Abraham baja y desciende hacia Canaán, a la tierra prometida, creyéndole a Dios. Vemos después cómo Abraham, ¿verdad?, falla en su fe. En lugar de creerle a Dios que lo ha traído hasta Canaán, teme y por la hambruna desciende a Egipto, pone en peligro la simiente prometida que Dios le ha prometido que va a traer de él, ¿verdad?, diciendo que Sara es su hermana, a Faraón. Dios lo cuida y lo guarda porque Él cuida a su pueblo. Él liberta a los piadosos, los libra, escuchábamos hoy en la mañana. Y luego lo trae de vuelta a Canaán. Más adelante en Génesis capítulo 5 vemos cómo Dios entonces viene a Abraham y hace un pacto con él. De nuevo, la manera en la que Dios se relaciona con los hombres es únicamente por medio de un pacto. Y Dios entonces viene a Abraham y hace un pacto con él en donde le promete que le daría un descendiente. De él vendría. Le daría una tierra y haría su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Abraham parte animales y Dios, para dejar claro que esa promesa la iba a cumplir, pasa en medio, como una llama de fuego en medio de los animales.
Pero en medio de esa promesa Dios le promete esto también: pero tu descendencia estará esclava 400 años en tierra ajena y saldrán hasta que la maldad del amorreo llegue a su colmo. Pero yo te voy a dar lo que te he prometido. En Génesis capítulo 16 vemos cómo Abraham, pensando que la simiente viene de él, escucha a su mujer Sara, que le da a Agar su sierva, y le dice: toma a mi mujer, toma a mi sierva, perdón, y ten un hijo con ella. Ten el hijo que Dios te ha prometido con ella. Y Abraham peca contra Dios y tiene un hijo con Agar, Ismael. En Génesis 17 Dios vuelve a venir a Abraham y le confirma: el hijo que te voy a dar no solo es tuyo, es de Sara también. Es de ustedes dos. Yo sé que Sara es estéril, pero el hijo, la simiente que yo les voy a dar, viene de ustedes dos. Y con esa simiente les voy a dar no solo la tierra, no solo una gran descendencia, sino también un reino. Ahora, la señal de ese pacto que estoy haciendo contigo, le dijo Dios a Abraham, es que tú y todos tus descendientes se tienen que circuncidar. Esa es la señal del pacto. Si ustedes quieren ser parte de este pacto y obtener todas las bendiciones de ese pacto, tienen que circuncidarse. El que no se circuncida debe ser cortado de su pueblo. Estos pactos que estamos viendo en Génesis, que veremos después en Éxodo con el pacto mosaico, que veremos después con el pacto davídico, estos pactos funcionan en el Antiguo Testamento como andamios para la construcción del nuevo pacto, el pacto de gracia que entró en marcha en Génesis capítulo 3 y que se cumple y se establece ¿con quién? Con Jesucristo. Estos pactos en el Antiguo Testamento sirven como andamios para la construcción de ese pacto de gracia, el nuevo pacto. Y el pacto abrahámico sirve ¿para qué? Para darle una descendencia a Abraham, para cuidar la simiente prometida de la descendencia de Abraham. Todos los demás pueblos, de ellos no viene la simiente, es de Abraham. La circuncisión iba a permitir que los descendientes de Abraham no se mezclaran con las otras naciones y así proteger la simiente prometida. Así es como sirven esos pactos. Tiempo después, Dios regresa a Abraham, le confirma la promesa y le dice: dentro de un año tendrás un hijo. Y al año Abraham y Sara tuvieron a Isaac, el hijo prometido, el hijo de la promesa. Después, Dios, como el buen padre que es, le enseña algo más a Abraham. Todo mi pueblo necesita de un sustituto y ninguno de ustedes puede serlo. Y la manera en la que Dios lo hizo es diciéndole a Abraham, ordenándole a Abraham: lleva a Isaac tu hijo al monte de Moria y sacrifícalo. ¿Sí? Al hijo que tú amas, al hijo que te prometí, al hijo de la promesa, sube y sacrifícalo. Abraham sube, le dice a sus siervos: quédense aquí, dentro de 3 días volveremos a ustedes. Abraham sabía que si Dios le estaba pidiendo sacrificar a su hijo, Dios lo tenía que resucitar, porque Isaac era el hijo de la promesa, de él vendría esa gran descendencia que Dios le iba a dar. Sube al monte, va a sacrificar a su hijo y Dios lo detiene y le provee de un carnero
mostrándole que Isaac no puede sustituir por el pecado. Por ahora este carnero va a derramar su sangre por ustedes dos. Pero yo proveeré. Yo soy Jehová Jireh, el proveedor. Un día, en ese nuevo pacto, en ese pacto de gracia que yo puse en marcha después de que Adán pecó, un día vendría aquel que daría su vida para salvar a mi pueblo entero. Pero ahora tienen el carnero. Y Abraham bajó con Isaac con gozo. Isaac se casa con una familiar de Abraham, Rebeca, otra mujer estéril. La simiente prometida parece de nuevo estar en peligro a nuestros ojos, no a los ojos de Dios. Dios está en control de todo. Este es el plan de Dios. Él está ejecutando su plan para que su propósito para la creación del hombre se cumpla en esa simiente prometida. Y por 20 años Isaac le ora a Dios, sabiendo que la simiente prometida vendría de él. Dios entonces le concede hijos a Rebeca, gemelos, a los cuales Dios dice que el mayor servirá al menor. Es decir, la simiente prometida vendría del menor. Él sería el primogénito a mis ojos. Y así fue. Jacob le roba la primogenitura a Esaú, aprovechando la carnalidad de su hermano. Más adelante engaña a su padre, le roba la bendición de su hermano. Jacob tiene que huir porque su hermano lo quiere matar. Pero mis hermanos, Dios sigue guardando su promesa. Y nada le pasa a Jacob en medio de su pecado. Jacob es un incrédulo cuando hace todo esto. Él huye. Y en Betel se le aparece Dios, él yendo para Harán. Y se le aparece el Señor en una cristofanía al lado de una pirámide o una escalera, dice nuestra versión, pero es una pirámide que viene del cielo a la tierra, una pirámide que comunica el cielo con la tierra. Esa es la manera en la que los hombres pueden llegar a Dios. Si Dios viene a nosotros, nosotros no podemos escalar hasta Dios. Dios tiene que venir a nosotros, descender a nosotros. Eso es lo que Jacob ve. Él ve una pirámide, ve a los ángeles subir y bajar por esa pirámide. La comunicación entre el cielo y la tierra. Y el apóstol Juan nos dice que esa escalera era ¿quién? Jesús. Él es el que comunica el cielo con la tierra. Él es el Dios que descendió y le manifestó a los hombres a Dios. Jacob llega a casa de su tío Labán, conoce a Raquel, se enamora, le ofrece a Labán trabajar 7 años por ella. Labán lo engaña y le da a Lea, la que no es tan bonita. Jacob es engañado por su pecado también, porque él se emborracha esa noche y no ve a quién es con la mujer con la que duerme. Se despierta y se da cuenta que es Lea, sabe que ha sido engañado por su tío Labán. Promete trabajar 7 años más por Raquel. 14 años en total. Pero en medio de todo esto, Dios sigue cuidando de Jacob. Y lo sigue prosperando aún en medio de la casa de Labán, en medio de los engaños que estaba experimentando él de su tío. 20 años después, Dios le ordena a Jacob regresar ahora sí a Canaán. En esos 20 años Dios le empieza a dar hijos a Jacob, 12 en total, 6 de Lea, 2 de Raquel, 2 de Bila, 2 de Silpa. Y regresando a Canaán, Dios le vuelve a aparecer a Jacob. Pero esta vez de una manera muy diferente. El Señor viene a luchar con Jacob. Jacob entiende que con quien él está luchando es el Señor mismo. Y él no quiere que él se vaya sin bendecirlo. Pero el regalo que le da el Señor a Jacob es herirle en el muslo, desjarretarle la cadera
Quedó Jacob renqueando por todo el resto de su vida para recordar su dependencia del Señor. Y Dios le cambia el nombre. Ya no será más Jacob, será Israel, el que luchó con Dios. Jacob llega a Canaán, pero el pecado sigue marcando la familia de Abraham. Jacob tiene su favoritismo. Los hijos se odian entre ellos. Si esa familia no halla la paz, la promesa está destruida. Si esa familia no halla la paz, no haya la manera de reconciliarse unos con otros, la promesa de la simiente está destruida. ¿Qué hizo Dios para solucionar ese problema? Trajo más problemas. Le dio 2 sueños a José. 2 sueños que trajeron más pecado en sus hermanos, odio de ellos hacia él. Y ese odio terminó llevando a José a Egipto. A Egipto. Dios cuidó de José estando en Egipto, lo prosperó. Y José terminó como el segundo amando en Egipto. Y Dios usó eso para traer hambre a la tierra. Y traer entonces a los hermanos de José a Egipto. Dios tratando con ellos. Ellos se dan cuenta cuando se enfrentan a José y todos los planes y las estrategias de José para ver si ellos han cambiado o no. Ellos se dan cuenta que Dios está tratando con ellos. Esto que estamos pasando es porque Dios nos ha visto nuestro pecado. Dios ha visto nuestro pecado. Pero Dios ha estado trabajando con ellos. Inclusive trabajó con Judá, salvándolo antes, usando su pecado, permitiéndole caer en un pecado tan grave como el irse con una ramera, tener hijos con su nuera y ella siendo más justa que él, y Dios salvándolo a él. Y Dios lleva a estos hermanos transformados a Egipto. Y José se da cuenta que ellos ya no son los mismos que lo vendieron a los ismaelitas. Estos son hombres que han sido transformados por Dios también. Y José llora. Se da cuenta que ahora esta familia es diferente. Somos distintos. Ya no hay luchas, ya no hay odios. Son otros hermanos. Se cuidan unos por otros. Judá, quien había tramado venderme a mí, ahora está poniendo su vida por mi hermano menor, por amor a su padre. Dios, mis hermanos, estaba en control de todo. Él había prometido una simiente y nada, ni Satanás, ni los enemigos de Dios, ni el mismo pueblo de Dios y su pecado podría obstaculizar esa promesa. Nada. El pueblo de Dios era tan pequeño en ese entonces que hubiera sido consumido por otras naciones más grandes en aquel momento. Eran 70. ¿Qué hizo Dios? De nuevo, llevó a José a Egipto. Terminó metiendo a la familia, a Israel, a Egipto, a la tierra de Gosén, a un segundo Edén, para multiplicarse y crecer. Y Dios cumplir su palabra, de darle una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, a Abraham. Y Dios usó a José para esto. Para cuidar sobre todas las cosas a Judá, de quien vendría el Mesías. De quien vendría el Mesías. Nada de lo que sucede en Génesis tomó por sorpresa a Dios. Él había prometido una simiente prometida. Y Él hizo todo lo que hizo en el libro de Génesis.
Hizo los pactos que hizo con ese fin. Con ese fin. Esos pactos, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, de nuevo funcionaban como andamios en la construcción del edificio del pacto de gracia. Y una vez que llegaría la construcción final de ese nuevo pacto, de ese edificio, ¿qué le debían ocurrir a esos andamios? Debían ser derribados. Debían ser, como dice Hebreos capítulo 8, ser dados por viejos. Dados por viejos, ya no sirven. Sirvieron para cuidar la simiente prometida que Dios había prometido traer. Pero una vez que vino en la persona de Jesucristo, el segundo Adán, el mejor Noé, el mejor José, esos andamios fueron derribados para dar vista, para que los hombres pudiéramos admirar la maravilla del nuevo pacto. Dios dando a su Hijo Jesucristo para servir como ese sacrificio. Él sufrir el golpe de Satanás en la cruz por el pecado de su pueblo. Dios castigándolo a él. ¿Para qué? Para salvar. Lo que Satanás quiso hacer con la crucifixión de Cristo sirvió para su destrucción. Moverse con los fariseos, con los romanos, con los gentiles para castigar lo más que pudiera a Jesús fue lo peor que él pudo haber hecho, porque sirvió para su propia destrucción. Pero ese es el plan de Dios. Es el plan que Dios nos traza en Génesis. Dios prometió una simiente y esa simiente vendría. Dios prometió un pacto y ese pacto se cumpliría en la persona de Jesucristo. Entonces lo que vemos en Génesis, mis hermanos, es la puesta en marcha de ese plan en el jardín del Edén. Dios prometió un Salvador. La humanidad cayó en pecado, pero vemos la mano de Dios en todo el libro de Génesis, cuidando todo para que esa promesa se cumpliera. Salvó a Adán, salvó a Eva, salvó a Set, la fe de sus hijos, con Noé, con Sem, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con Judá. Todo para cumplir su promesa. Ahora, ¿qué nos enseña Génesis? ¿Qué nos enseña de Dios? Bueno, en primer lugar, que Dios es el creador. Y eso implica que Dios es el amo y señor de todo. Nos enseña que Dios es fiel a su palabra. Él prometió un Salvador y lo trajo. Dios es fiel a su palabra. Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Él es soberano. Él controla toda la historia, mis hermanos. Él le prometió a Adán que su descendencia entraría en Egipto y estarían 400 años ahí. Y ahí estuvieron 400 años. ¿Qué nos enseña Génesis del hombre? Bueno, nos enseña nuestra condición actual. Nosotros no somos como el primer Adán, en estado de santidad y perfección. Estamos corrompidos por el pecado, necesitados de la gracia especial de Dios. Nos enseña sobre el patrón de nuestra vida. 6 más 1. 6 días trabajamos, 1 día descansamos. Ahora, en la primera creación, nuestro patrón de vida hubiera sido 6 días trabajar y el último día de la semana descansaríamos, reposaríamos adorando a Dios. Como primicias de la nueva creación, nuestro patrón de vida es reposar el primer día de la semana y trabajar los 6 días de la semana restantes. 6 más 1. Ese es nuestro patrón. 1 día entero para adorar a nuestro Dios. Nos enseña el entendimiento del matrimonio, los roles del matrimonio. Nos enseña que los creyentes no debemos casarnos con cananeos, ¿verdad?
Abraham fue muy explícito en decirle a su siervo: no case a mi hijo con una cananea. Nosotros no debemos casarnos con cananeos. Nos enseña sobre nuestro deber, obedecer a Dios, creer su palabra, gozarnos en Él. ¿Qué nos enseña de Cristo? Bueno, Cristo es el Salvador prometido. Él fue ese varón que Dios prometió en Génesis 3:15. Él es nuestro sustituto, quien puso su vida para salvarnos a nosotros. Él es el destructor de Satanás. Él es la imagen de Dios. Ahora lo recitábamos. El Evangelio de la gloria, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Él es nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro José, nuestro Rey. Él es nuestro restaurador. Él es el segundo Adán. Como les dije, cuando Adán cayó, Dios prometió: todo lo que Adán debía hacer, ahora lo voy a hacer yo. Yo voy a restaurar esto. Yo voy a hacer de la tierra un templo. Yo voy a llenar la tierra con portadores de mi imagen para que me adoren a mí por la eternidad. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Jesús es el segundo Adán que cumplió esa gran comisión, ese pacto de obras que Dios le había dado a Adán. Y Él ahora, mis hermanos, por medio de la iglesia, por medio de la gran comisión, está llenando la tierra de adoradores, salvándolos de las garras del enemigo, uniendo a la humanidad que había sido dividida por el pecado, restaurando, no construyendo un zigurate hasta el cielo, sino más bien trayendo el cielo a nosotros. Y finalmente creando cielos nuevos y nueva tierra, en donde un día entonces los hombres, aquellos que Cristo ha rescatado por medio de la iglesia, de este mundo, vivamos con Él por la eternidad. No en el Edén primero, en un Edén muchísimo mejor, en una tierra muchísimo mejor. Por eso es que nosotros debemos entender que lo que hacemos cada domingo es una práctica, es un sabatismo, dice Hebreos 4, de lo que haremos en la eternidad. En la eternidad viviremos el día de reposo perpetuamente, frente a frente con nuestro Dios. Dios enseñándonos, Dios hablándonos, nosotros compartiendo con nuestro Dios por la eternidad. Hermanos, hoy estamos aquí compartiendo con nuestro Dios. Ahora por la fe, porque no vemos, por la fe. Pero un día no necesitaremos fe, porque le veremos cara a cara para siempre. Ustedes que nos acompañan, que no han puesto su fe en Jesucristo, ustedes deben entender esto. Sin Cristo, ustedes están en Adán. En Adán. Y en Adán están condenados. Pero hay una esperanza, es el nuevo pacto. Es Cristo. Él fue dado por Dios desde el principio para salvar. Usted no tiene que vivir la eternidad alejado de Dios en el infierno, porque eso es lo que le va a pasar si sigue su vida de rebeldía. Usted puede vivir con Dios por la eternidad, creyendo en Jesucristo, poniendo su fe en Él y arrepintiéndose de sus pecados. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el libro de Génesis. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado a lo largo de los años. Gracias sobre todas las cosas, Señor, por tu fidelidad a tus promesas. Gracias porque nos has recordado cuán fiel eres tú a tu palabra. Tú prometiste un Salvador, Señor, y lo trajiste.
Controlaste todo, Señor. Nada, Señor, se salió de tus manos. Nada obstaculizó tus propósitos. Todo se cumplió como tú lo habías decretado para el bien de tu pueblo y para tu gloria al traer a Jesucristo. Oh, Señor, te pedimos que nosotros podamos apreciar mejor esta bella historia, Señor, que tú nos has trazado en la Biblia. Que podamos apreciarla, Señor, cada día. Y que ese evangelio, Señor, pueda transformarnos cada día más a nosotros. Pueda hacernos cristianos más fieles a ti. Que querramos nosotros obedecerte. Que querramos, Señor, amarte más. Que querramos sujetarnos cada vez más a tu palabra. Oh, Señor, bendice a tu pueblo. Y bendice a aquellos entre nosotros que aún, Señor, están en Adán. Dales la fe para creer en Jesucristo. Que ahora puedan estar por la fe en Cristo y sean salvos, Señor, de ese juicio venidero que viene, Señor, para destruir esta primera creación. Señor, bendícenos ahora que celebraremos tu cena. En el nombre de Jesús oramos.